Hola, una muy feliz noche para todos. ¿Cómo se encuentran? Juanita y Manuel Serrano ya nos escribieron, los tenemos en sala, súper bien. Bueno, hoy les traigo a una invitada muy especial. Ella se llama Fanny Benítez, es una muy buena amiga mía y nos va a hablar de un tema que es bastante controversial, ya que hay un montón de mitos acerca de cómo cobrar el trabajo artesanal. ¿Por qué la escogí a ella para que nos dictara este tema? Porque ella, además de ser administradora de empresas, es artesana, o sea, ¿quién mejor que ella? Entonces, démosle la bienvenida. Hola, Tili, ¿cómo estás? Hola, Pau, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo. Bien, ella la van a encontrar en redes sociales como Tilina Artesana, Tilina-artesana. Ella tiene un emprendimiento de tejido a crochet súper lindo y su fuerte definitivamente considero yo que son los amigurumis, aunque se teje unas prendas de vestir maravillosas. Bueno, Tili, cuéntanos. Digamos que esta charla yo siempre la comienzo hablando un poquito de mí. Ustedes pensarán, esta vieja loca, a nosotros que nos interesa su vida, pero pienso que es muy importante. ¿Por qué? Porque el origen importa. Y dentro de esta charla es importante también. Benítez, bueno, yo soy colombiana de un pueblo pequeño llamado Simijaca, soy de origen campesino, no puedo tener el orgullo de decir que yo lo soy, pero mi padre es agricultor, mis abuelos fueron agricultores, mis abuelas fueron también tejedoras, tengo tías tejedoras, familiares, mi hermano sabe hilar, sabe hacer todo el proceso de la lana, mejor dicho, de todo. Eso en cuanto a ese respecto. Soy administradora de empresas con especialización en finanzas y negocios internacionales. Y durante muchos años trabajé en empresa y me gustaba, pero en algún momento por diversas razones decidí que ya no quería seguir trabajando ahí y ya el tejido ya estaba por ahí rondando porque yo aprendí de mi abuela materna cuando era muy pequeña, pero lo comencé a retomar hace algunos años. ¿Qué más les cuento? Comencé a conocer en este camino el tema artesanal y a través de ello conocí varias cosas. Y una de las cosas que descubrí que comprobé como más de cerca, más en la vida real, es que el valor del trabajo artesanal está como muy, valga la palabra, muy desvalorizado y pues además de las cosas que yo había observado, investigué en diferentes lugares, encontré que no solamente pasa aquí, sino que pasa en otras partes, aunque tristemente, digamos, aquí hay cosas que están más reforzadas. Y por diferentes circunstancias que viví, decidí que tenía que hacer algo, que tenía que hacer algo. Y entonces algún día finalmente lancé una campaña que se llama No soy una máquina y esa campaña, su objetivo primordial y principal es Darle a entender. trabajar por el valor artesanal, porque se recupere el valor artesanal, porque la gente lo reconozca, porque la gente se dé cuenta que está dispuesta a ir a una tienda que tiene un nombre famoso y pagar por un gorro tejido 60, 70, 80, 150 mil pesos porque es de la marca X, pero un artesano que lo hizo a mano, que le dedicó tiempo, que le está trabajando con buenos materiales, eh, que es una obra más personalizada porque no la están produciendo en masa. Muchas veces esa misma persona que está dispuesta a pagar 200 mil pesos en un almacén de cadena de renombre, le duele pagar 20 mil a un artesano. Entonces, digamos que en eso está enfocada la campaña. Dicho esto, voy a comenzar por decir que hay una diferencia entre el valor y el precio. El precio es esa cantidad de dinero como tal que se paga por un producto. ¿De dónde sale ese precio? Ese precio sale de dos partes. El costo, que es lo que me cuesta a mí
sacar ese producto y esto aplica para cualquier tipo de negocio y la otra parte es la ganancia que yo recibo. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un negocio en el que vendo insumos para artesanos, para tejedores y yo le compro a mi distribuidor agujas y lanas y se las compro en 100 pesos, entonces cuando yo lo voy a vender en el tema del comercio tengo como un margen en el que le voy a ganar. Entonces, digamos que si yo compré en 100 pesos, lo voy a vender, le voy a ganar un 5%, un 10%, porque simplemente es compra y venta. Entonces ya el precio sería los 105.000. Ahora, vamos a hablar del valor. El valor es lo que las personas están dispuestas a pagar por lo que yo estoy vendiendo, por el producto que yo estoy ofreciendo. Ese valor está muy relacionado con la calidad. Es decir, entre yo mejor lo haga, entre yo mejor lo ofrezca, entre yo mejor servicio tenga, el cliente va a estar más dispuesto a pagar un precio incluso superior al que yo le pida. Y eso pasa, eso pasa. Por ejemplo, en este mundo artesanal, eso llega a suceder. Ese es el valor. Y el valor pues, digamos que gran parte de ese valor del precio somos los responsables, nosotros, de que la gente lo perciba. Y evidentemente estos dos conceptos en algún punto se unen, porque si yo hago un producto tejido, un gorro, pero yo hago este gorro en el material económico que de pronto no es tan bonito o no es tan suave o está muy pasado de moda, un ejemplo. Y además estoy haciendo el mismo diseño que está en todos lados y yo lo quiero vender a 40.000 pesos, ¿cierto? Voy a inventarme que me gasté 10.000 pesos en el material, que me gasté cierto tiempo en trabajarlo y que le quiero ganar. Digamos que en el costo se me fueron 15.000 pesos y yo le quiero ganar el resto. ¿Qué pasa? Pero el cliente no es bobo, el cliente no es ingenuo y efectivamente el cliente no quiere muchas veces pagar lo que vale, mucho menos va a pagar por algo que evidentemente es de menos calidad y que le va a conseguir en todos los sitios. Inclusive, si yo cobro los mismos 40.000 pesos, que la misma yo que estaba cobrando los 40.000 pesos por el otro gorro, no solamente tengo mucho más probabilidad de venderlo yo con todas estas diferencias, sino que el cliente me ha pasado, está dispuesto a decir, no, tu gorro vale más y te voy a pagar más, ¿cierto? Entonces ahí es cuando encontramos el valor. Ese concepto de valor, nosotros mismos lo creamos. Se construye en común, se construye en común con los otros artesanos, se construye en común con el cliente y más adelantico vamos a ver. Pero entonces, si quieren, vamos avanzando con eso. Entonces, aquí vamos con cómo se desvaloriza el trabajo artesano. Una cosa muy curiosa que pude comprobar, pues con todas mis experiencias y pues las cosas que recogí de otras personas, que leí en sus blogs, que escuché, es que los mismos artesanos somos los que demeritamos el trabajo de nosotros, el trabajo artesanal. ¿Y cómo lo hacemos? Por muchas razones. Uno, cuando trabajamos con materiales de mala calidad. Dos, cuando hablamos mal o de alguna manera le hacemos como zancadilla al otro artesano. Tres, cuando estoy manejando de manera indebida, por ejemplo, los patrones, cuando, por ejemplo, es queriendo copiarme, eso se da mucho como en las ferias de los pueblos. Y es que si acá mi amiga Paola tiene su stand y yo me doy cuenta que ella sacó unas canastas en trapillo con formas de animalito, entonces en lugar de yo valorarle el trabajo, yo digo, yo lo puedo sacar, se los voy a copiar y voy a hacer lo mismo. Entonces, ahí estamos desvalorizando el trabajo artesanal. Una cosa muy delicada, y que esa es una de las razones por las que, digamos que yo doy esta charla, es cuando nosotros cobramos menos de lo que vale el producto. Yo lo hice, por eso conté que soy administradora y que tengo especialización en finanzas, porque a mí también me pasó. Resulta que yo hoy digo, o sea, no entiendo cómo fui capaz de no saber, o sea, si una de mis clases preferidas era la de costos, ¿cómo no pude saber cómo cobrar? Y entonces encuentro que dentro de nosotros existen muchos miedos, o sea, no somos capaces de valorar nuestro propio trabajo y por eso
nos da miedo cobrar lo que vale. Definitivamente la calidad y la dedicación con la que yo trabajo se nota. Otra cosa, ¿cómo trato a mis clientes? A mí me parece absurdo que esto todavía siga pasando. Y es que tú llegas a lugares, por ejemplo, de artesanías, en donde quieres comprar, en donde quieres ver, y la gente trata mal al cliente. La gente le habla feo al artesano, o a veces no es el artesano, a veces es una persona que está atendiendo, le molesta que le pregunten, no quiere que le pregunten, no quiere mostrar, no quiere explicar. Y yo ahí veo un error gravísimo, primero, porque yo pienso que al cliente hay que tratarlo con amor. Él es el que me compra y él es el que va a ir a hablar de mí. De pronto le gustó tanto mi producto que me compró, pero se fue con rabia conmigo y no me vuelve a comprar. En cambio, si se va feliz conmigo, aunque no me compre, y me ha pasado, ese cliente, aunque no te pueda comprar, te trae más clientes. Yo soy de esos tipos, yo soy de ese tipo de cliente, que si a mí me atienden muy bien, aunque por diversas razones yo no lo voy a comprar, yo soy de las que salgo y publico, le cuento a todo el mundo, invito a gente para que vaya, por esa razón. Esa es una de las cosas también. Bueno, hay otro tema en el valor del trabajo artesanal que es la percepción del cliente. Resulta que eso está muy relacionado con los recursos económicos y con los valores personales. En ese sentido, ahí entra el precio versus la calidad. Resulta que, ejemplo, uno hace una prenda, voy a hablar de una chaqueta, que hacen un material que el solo costo del material cuesta 90.000 pesos, el solo costo del material. Y se gasta 20 horas en hacerlo. Y resulta que cuando uno va a hacer el cálculo, 7 por 2, 400, no sé qué, no, sale por 350.000 pesos. Uno dice, eso está muy caro. No, 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 yo no lo puedo cobrar en eso. ¿Quién me va a comprar eso? Es un error. Y eso le pasa también al cliente. Y la culpa la tenemos nosotros. Al cliente también hay que enseñarle y hay que explicarle. ¿Por qué? Porque es que el cliente no sabe que tú te demoras 25 horas tejiendo un saco. El cliente no sabe que tú estás trabajando con un material que es un algodón muy fino y que es importado o que es producido por una artesana local y que se tarda tanto tiempo y te sacó ese color exclusivo para ese saco y que por ese motivo puede valer eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como clientes, a veces pensamos así y como artesanos también pensamos así. Eso es algo que tenemos que cambiar o que tenemos que concientizar. Yo quiero que primero hay que concientizar. Es que el hecho de que yo no pudiera pagar un saco, por ejemplo, de 350.000 pesos, no quiere decir que no lo valga. Efectivamente, me demoré las 25 horas de trabajo, me gasté eso en el material, todo lo que conlleva hacer el saco, entonces sí lo vale. Sí lo vale. Es una prenda única, es un diseño único, es un color único, es exclusivo. Entonces, ese es uno de los prejuicios mentales que tenemos que comenzar a cambiar. Que si yo no lo puedo pagar, no significa que no lo valga. Otra cosa que también tiene que ver con la percepción del cliente, pero que nosotros también, es que nosotros tenemos que tener claro que a la vez que somos, digámoslo así, el vendedor, también somos clientes. Entonces, también tenemos que cambiar nuestro chip como cliente. Lo hecho a mano versus lo hecho en serie. Cuando yo hago, voy a seguir con el ejemplo del saco, un saco, una chaqueta, y me demoro 25 horas en elaborarla. Estoy hablando del tiempo que me toma tejerla, que yo inevitablemente estoy haciendo un desgaste que pues obviamente para unas será más, para otras será menos, de mis ojos, de mis manos, de mis muñecas, de mis dedos, que yo en ese tiempo estoy dedicada a tejer y no estoy teniendo otro ingreso o no estoy haciendo otra cosa que quisiera hacer, sino que efectivamente ese tiempo lo estoy dedicando ahí. Y mientras tanto, una empresa, y no, o sea, no estoy demeritando a las empresas, sino que hay que entender la diferencia entre lo hecho a mano y lo hecho en serie. Y es que mientras que a mí me toma 25 horas hacer un saco de unas determinadas características, probablemente a una empresa, a una fábrica, le va a tomar 20 minutos. Hacen un diseño,
programan las máquinas, ponen el material, le dan enter y en las 25 horas que yo hice un saco, ellos hicieron ¿cuántos? Sin hacer cuentas, 100, 200, no sé. Sí, muchísimos, claro. No hay punto de comparación. Exactamente. Y adicionalmente, el valor de lo hecho a mano versus lo hecho en serie es que fue hecho por un ser humano dedicado a ese trabajo que va a ser exclusivo para ti. Esa es otra de las cosas que tanto como clientes como artesanos tenemos que tener en cuenta. La otra cosa, que digamos esto yo lo había tocado un poquito, el cliente no sabe cuánto te tardaste, el cliente no sabe cuánto costaron los materiales, el cliente no sabe cuánto te costó aprender, hacer, deshacer, experiencias de la vida, cursos que tomaste, etcétera, 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 para tejer, tallar, hacer cerámica así de bonito y con la calidad que lo estás haciendo en este momento. Entonces, digamos que una parte dentro de como el desarrollo de mi campaña es que yo empecé a colocarle a mis productos una tarjetica en la que le coloco cuántos puntos tiene mi trabajo, 5.000 no sé qué puntos, cuántas horas de trabajo tú, o sea, yo no le pongo el precio, por ejemplo, si voy a una feria, no pongo una tarjeta con el precio, yo pongo una tarjeta con la cantidad de puntos, con la cantidad de horas trabajadas, con los materiales que tiene. Resulta que cuando el cliente ve eso, el cliente lo está viendo desde otra perspectiva. Está entendiendo que hay unas horas de trabajo detrás, por ejemplo, que hay un material gastado, por ejemplo. Vamos a avanzar para que no nos demoremos tanto. Hay una pregunta por acá que te quieren hacer. Nos pregunta María Elena Hernández, ¿cómo hacer cuando tienes una prenda que el hilo no es barato, pero no te quieren pagar ni el costo o precio del hilo? Sencillo, difícil, pero sencillo. Ese no es tu cliente. Ese tipo de trabajos aprendí a los golpes que no los debes aceptar. A veces uno se angustia porque, digamos, uno podría estar pendiente de este ingreso particular, pero con toda seguridad, o sea, no es justo que tú vayas a vender un trabajo por algo que ni siquiera te da lo que tienes el material. O sea, desde ningún punto de vista es justo. Ahora bien, si lo que tú quieres dar es un regalo, es diferente. Claro, de acuerdo. Fíjate, Tili, que yo en algún momento te comentaba cuando yo tuve el almacén de lanas, que a veces la gente decía, pero ¿cómo me vas a cobrar 200.000 pesos por un abrigo? Y yo, con toda la pena y con la voz lo más tranquila posible, sin alterarme, sin nada, le preguntaba, dime, ¿cuánto cuesta, cuánto le pagas a tu empleada del servicio por un día o a tu jardinero? O no sé, a cualquier persona, o a la vendedora de tu almacén. No tanto, y yo, ¿por qué tengo que cobrarte menos? ¿Sí me entiendes? Y ahí como que la gente recapacitaba que yo me iba a demorar tantos días en tejerlo, pero realmente tocaba de esa manera porque la gente estaba empecinada de que uno es usurero. Exactamente, y es que también tiene que ver con lo que te digo, como la gente no sabe, hoy en día estamos acostumbrados a un mundo del inmediatismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a un almacén, no, voy a un centro comercial. En el centro comercial tengo a mi disposición al menos 10 almacenes que pueden contener la misma categoría que yo quiero comprar. Entro al primero, no me gustó, voy al segundo, no me gustó, entro al tercer, entro todos, pero puedo perfectamente decir que por mal que me vaya, en 2 horas fui, compré y conseguí. Mentalmente, como no tenemos esa conciencia de cuánto tarda la elaboración de un trabajo artesanal, por ejemplo. Bueno, entonces sigamos. Digamos que todo esto, el panorama, con lo que hemos hablado, el panorama se ve así oscuro, negro, pero resulta que es que sí hay muchas cosas que podemos hacer. Y nosotros como artesanos y nosotros como clientes, hay muchas, muchas cosas que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar un lenguaje positivo. ¿Ese lenguaje positivo con quién? Con nuestros pares, que son los otros artesanos, con los clientes, con nuestros proveedores, aún con los que no son nuestros clientes también. Que, por ejemplo, yo hago amigurumis
y tengo una persona que quiere son prendas y Paola hace prendas. Él no es mi cliente, pero igual usemos un lenguaje positivo, o sea, siempre propendiendo hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia mejorar, hacia ayudarnos, apoyarnos, colaborarnos, respetar. ¿Qué más podemos hacer? Hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, con dedicación, con empeño, con... Podría también tomarse este tema con limpieza. Por ejemplo, en el caso de los tejidos, un tejido prolijo, parejo, con una tensión simétrica, que sea bonito a la vista, utilizar buenos materiales. Como cliente y como artesano, comprar de manera consciente, ¿cierto? Entonces, eso aplica como para todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿dónde, por qué y cómo compro? No, es un secreto a voces que hay muchos almacenes de gran nombre que traen sus prendas, que son elaboradas, y me permito utilizar la palabra, por esclavos en Asia. Cuando me refiero a esclavos, son personas que reciben un plato de comida por el trabajo de 8, 10, 12 horas diarias. Y esas empresas vienen y te traen la prenda y como ellos tienen su nombre muy famoso, entonces esa prenda te la venden en 200,000 pesos. Se gastaron probablemente en el material, no sé, hablemos de 20,000 pesos, porque ellos como compran en cantidades exorbitantes, pues los materiales les salen supremamente muchísimo más económicos que lo que le sale a un artesano. Y el plato de comida, perdón la expresión, pero que le botaron al esclavo de que tienen en Asia, ese fue el costo que ellos tuvieron. Más de pronto que traslados, que no sé qué. Pongamos un total, se gastaron, inventémonos 50,000 pesos en esa prenda. Y a ti te la vendieron a 300,000 pesos, pero como tiene marca X, entonces es de moda, es de caché. Entonces ahí es donde empezamos a ser conscientes. ¿Yo por qué compro ahí? ¿Por qué compro? Entonces, ay no, que el material, o sea, ¿en serio si es un material bueno? O nos ponemos a ver que es algo que estaba sonando bastante hace poco, que muchas de estas tiendas están haciendo una moda, ay, le tienen un nombre, pero una moda para desechar. No recuerdo el concepto que tiene, pero el caso es que la idea es que tú compres, la prendita te duró lo que dura una temporada, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y ya le salió huequitos, ya se motoció, ya se dañó, ya. Entonces, de alguna manera te obligan a comprar. Entonces, ¿por qué no son materiales de buena calidad? Cuando nosotros estamos apoyando el mercado local, hombre, nos estamos apoyando a nosotros mismos porque la economía local, y estoy hablando local ciudad, local departamento, local país, se empieza a mover. Eso es importante, ser conscientes de dónde, por qué y cómo compro. En el cómo está el sí, yo le voy a comprar a Paola un saco y yo, como es mi amiga o como es ahí una artesana, entonces yo le regateo. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a regatear a Paola? O sea, si Paola está haciendo un buen trabajo, si me está ofreciendo un buen material, si me está ofreciendo un trabajo lindo, no tengo por qué regatear. Aquí entra la famosa frase que yo creo que todos la hemos escuchado. Ay, no, Paola, yo no te voy a pagar 200,000 pesos por ese abrigo. Yo tengo una tía que lo saca. Yo tengo una amiga que me lo hace. Yo tengo una... Bueno, pues es que no es chévere que seas esa amiga, no es chévere que seas esa tía, no es chévere, porque estás dañando el trabajo de un artesano que sí persigue sus ingresos por eso. Ahora, está bien que si tú eres la tía, la prima, la amiga, que le quiere ayudar a esa persona, hazlo, pero cóbrale. Y cóbrale un precio razonable. Aunque no se lo compren a la otra artesana, definitivamente tú estás contribuyendo a que no se le dañe el mercado a los artesanos que tan duro les toca trabajar y salir adelante para mostrar su trabajo. Vamos a empezar con el trabajo grueso. Antes de empezar con el trabajo grueso, que es cómo ponerle el precio a mi producto, quiero contarles una cosa muy chévere que se está gestando. Cuando estábamos hablando como de respetar al otro artesano, hablar bien, ayudarlo, no copiarle, ahí entra un tema que es bastante delicado, que es el tema de derechos de autor. De pronto aquí esta charla la están viendo personas que no conozcan del tema y resulta que por ejemplo, hablando en el mundo del tejido,
los diseños particulares que hace una persona, que son originales, suyos, que tienen impresa su marca personal, tienen derechos de autor. Es decir, que el autor es el único que tiene derecho a replicarlo, a distribuirlo, etcétera, etcétera. Bien sea la pieza o bien sea el diseño escrito, que nosotros lo llamamos patrón. Y el diseñador es, digamos, quien tiene la potestad de decir, yo hice este diseño y se los quiero compartir gratuito. Lo único que les pido es que cada vez que lo hagan, entonces digan que yo hice el diseño. Es lo mínimo. Exacto. O pueden decir, haga lo que quiera con él, ¿sí? Pero es potestad del diseñador. Desde hace días se comenzó a formar un movimiento muy bonito, del cual me siento honrada de participar. No les puedo contar mucho, solamente les voy a decir que se van a hacer cosas muy bonitas, muy especiales y que nos van a ayudar a crecer como comunidad tejeril. Y yo creo que también en cuanto al tema artesanal en general, pues de pronto no aplica para todos, pero sí para muchos. Hoy comenzamos, entonces los quiero invitar a que sigan el hashtag. Cambiando el patrón. Cambiando el patrón, listo. Entonces eso. Entonces ahora sí nos vamos de cómo se calcula el precio de venta. Entonces aquí hay un resumen donde se explica cómo, de qué se compone el precio de venta. Voy a explicarles cada uno de los ítems. Me ha pasado en las charlas presenciales que he dado de esto, que muchas personas llegan con la idea de que ellos sí saben cobrar. Y después de que escuchan la charla, se dan cuenta que creían que sí sabían cobrar, pero no. Ahora bien, digamos que yo hablo desde mi punto de administradora de empresas, con la experiencia que he tenido y cómo se forma o de qué se compone un precio de venta en general de un producto como tal. Algunos artesanos tienen otros conceptos, pero para mi manera de ver, pienso que este es una forma muy, muy acertada de definir un precio de venta justo tanto para el comprador como para el vendedor, que sería el artesano. Entonces, lo primero que tenemos es la materia prima. Y para esto, entonces, voy a mostrarles aquí. Les presento a Gigi para quienes no la conocen. Esta muchachita es la mascota de mi campaña de No Soy una Máquina. Ella tiene su cartelito de lucha y todo. Soy una máquina. Creo que ¿sí se alcanza a ver? Sí, se ve súper bien. Ella es la mascota de mi campaña No Soy una Máquina. Y entonces, como vamos a hablar de eso, entonces yo les voy a mostrar. Aquí tenemos un material. Acá tenemos otro material. Acá tenemos unos ojos. Y aquí tenemos otro material. Todos estos materiales se utilizan para hacer, por ejemplo, un amigurumi. Otros llevan otras cosas adicionales. No todos llevan alambre. Entonces, para las personas que no son tejedoras o que no son tejedoras de amigurumis, han colocado unos videos muy educativos en las redes sociales en el que hacen tic y esto se convierte en esto. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? La materia prima son todos los materiales que constituyen nuestro producto. Telas, hilos, lanas, fibras, relleno, que son elementos que son de fácil medición. Cada uno de ellos tienen un costo. Entonces, dentro de la materia prima, tenemos que sumar todo. Y para eso, tenemos que tener alguna capacidad de medida, ¿cierto? Entonces, si yo me gasto 100 gramos, entonces algunos podemos tener la posibilidad de tener una pesita en la que pesamos cuánto se nos fue, cuánto nos quedó, pero si no, pues no es tan difícil hacer un cálculo más o menos al ojo que no, aquí vienen 100 gramos
y me quedó la mitad, entonces me gasté 50 gramos. Igual pasa con el relleno, igual pasa pues con el alambre, que ya es por centímetros. Entonces, si yo compro, me venden 5 metros, los 5 metros valen 5.000 y entonces gasté 1 metro, pues son 1.000, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo los componentes. Entonces, esa es la materia prima. Luego encontramos la mano de obra y entonces ahí es donde tendremos en cuenta el tiempo de trabajo. Ahí que es importante que tengamos alguna manera de medir cuánto tiempo nos gastamos en el trabajo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos porque en cuanto, digamos, tejedores, porque no me atrevo a hablar de otras artesanías porque no tengo la experiencia. Muchos tejedores, a mí también me pasó, y a veces creo que me sigue pasando, tejemos por raticos y entonces no tenemos en cuenta que entre esos raticos, o sea, me demoré finalmente 2 horas, 3 horas, 5 horas, o que yo estuve trabajando y de pronto trabajé por la mañana, trabajé por la tarde, pero entonces no tuve en cuenta que por la noche todos los días estaba trabajando 2 horas. Entonces, para esta medición es importante 2 cosas: saber qué salario me quiero poner a mí mismo, a la mano de obra, y en este caso a veces ayuda a pensar que si esto fuera un negocio, yo tendría que comprar los materiales para hacerlo y tendría que pagarle a alguien para hacerlo. Bajo tal circunstancia, yo no puedo poner para esa persona un salario inferior al mínimo legal para cada país en el que estemos. No es justo y no es lógico. Ese es un punto. Y el otro, el que les acabo de decir, el de tener en cuenta el tiempo que se le dedica. Ahora hay otra cosa que pasa a veces, por ejemplo, en cuanto a los tejedores. Voy a dar el ejemplo así. Yo tengo que tejer para hormigui la cabeza, tengo que tejer el tronco, tengo que tejer la cola, tengo que doblar el alambre, colocarlo, tengo que rellenarlo, tengo que coserla, tengo que forrar el alambre, tengo que hacer las 2 orejas y tengo que coser todas las piezas. Pero a veces los tejedores, por ejemplo, calculamos cuánto me demoré haciendo esto, cuánto me demoré haciendo esto y con las piezas principales. Pero resulta que entre lo del alambre, antenas, se me puede ir fácilmente 1 o 2 horas más. Entonces, es importante tener en cuenta muy presente este tema. Ya ahorita más adelante voy a dar un ejemplo con el costeo de hormigui para que de pronto lo puedan ver con más facilidad. Luego vienen los costos indirectos de fabricación, o que en el mundo del costeo llamamos los CIF. Entonces, son materiales que hacen parte del producto, pero que no necesariamente, o bien cuantificables, ¿cierto? O que, por ejemplo, es una mano de obra indirecta, ¿sí? Y en esto les voy a dar un ejemplo. Permítanme acá un momento. Esas muñecas yo las tejí totalmente, pero sus vestidos los realizó otra persona. Los realizó la señora Rosita. Yo compré las telas, compré la lana, todos los materiales, no sé qué, pero adicionalmente le tuve que pagar a la señora Rosita por la hechura de los vestidos. En estos costos indirectos de fabricación, tengo que meter ese valor que yo le pagué a la señora Rosita para que me hiciera los vestidos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de tejido, cuando yo estoy haciendo un proyecto, un amigurumi, por ejemplo, o una pieza tejida, que es derivada de un patrón que yo compré, digamos que de alguna manera ese valor yo debo prorratearlo también en mis costos indirectos de fabricación, pero es un valor que es difícil de cuantificar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vamos a hablar que me compré un patrón que cuesta $5. Vamos a inventarnos que la TRM de hoy está en 4.000. Entonces, yo compré mis $5 por 4.000 pesos colombianos, entonces me costó 20.000 pesos. Pero yo no puedo cargarle el precio del patrón solamente a un amigurumi, ¿cierto? Porque este patrón yo lo puedo volver a utilizar, puedo hacer nuevamente, a no ser un caso particular, una persona,
una tienda o algo que vino y me dijo, mira, quiero que me hagas este diseño que es de una diseñadora, tejedora de Estados Unidos, pero quiero pedirte el favor que no se lo hagas a nadie más, ¿cierto? Una cosa así. Entonces, lo primero que le digo es, listo, yo le puedo garantizar que no se lo voy a hacer a nadie más, pero le va a costar un poquito más porque el 100% del valor del patrón tengo que adjudicárselo a su pedido. Y aunque yo no lo haga, todo el mundo lo pueden comprar y otras personas lo pueden hacer, ¿cierto? Pero digamos que ese sería un caso en el que podría yo decir, el precio del patrón se lo tengo que meter todo solamente a este producto como tal. Estos costos indirectos de fabricación se toman, se pueden tomar entre un 5 y un 15% del costo bruto. El costo bruto es la suma del costo de la materia prima y la mano de obra. Luego vienen los gastos de administración y de ventas. Entonces, ahí que tenemos. Esto se puede ver más fácil, por ejemplo, cuando la persona tiene un local y está pagando por el local, o cuando la persona tiene que pagar por un stand para participar en una feria, o cuando la persona, por ejemplo, tiene que pagar a un empleado para que le atienda su stand, o para que le atienda su almacén, o para que le ayude a rellenar, lo que sea, o para que le ayude a vender como tal. También si se hace publicidad en las redes sociales, ¿sí? O otro tipo de publicidad, se mete en estos gastos de administración y ventas. Se mete, no, más bien algo que no les dije. En los costos indirectos de fabricación también se prorratea de alguna manera los servicios públicos, el arriendo, principalmente cuando hay un local. Aún así, por eso digamos que se define como un porcentaje. Obviamente, si yo tengo que pagar por un arriendo, por un local, y tengo que pagar servicios en un local, que dentro de ese local estoy vendiendo mis productos, ese porcentaje que yo voy a definir de costos indirectos de fabricación va a ser más alto que el que yo hago si yo simplemente trabajo en casa. Aunque aún así tengo el derecho de definir un porcentaje por eso, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Entonces, hablamos de los gastos de administración y ventas. Esos costos indirectos de fabricación que vimos ahorita, más estos gastos de administración y ventas, que también es un porcentaje del costo bruto que yo le asigno, me dan un costo total. Eso es lo que me costó a mí hacerlo. O sea, la mano de obra es un costo, o sea, no hay que entender como que eso es una ganancia, porque ese es uno de los errores que la gente tiene que pensar, no, yo ya me gané, no, eso es un costo, o sea, hasta ahí, eso es lo que me costó, porque si no fuera la que yo la que tejiera, si no tuviera un negocio, eso se lo tengo que pagar a una persona. Entonces, esa es una diferencia que es importante tener. Y luego viene la utilidad, el margen de utilidad o la ganancia. Esta, digamos que es relativo a lo que cada uno quiera tener, ¿cierto? En cuanto a artesanías, debería ser superior al 25%, pero digamos que es como personal, cada uno lo define. Pero lo que sí es importante que todos tengamos claro es que es supremamente importante tener en cuenta que debemos tener una ganancia y que esta ganancia está después de todo el costo. Todo lo que nombramos hacia atrás es solamente el costo. La ganancia es lo que va a surgir en este punto del que estamos hablando. Esa ganancia también puede variar de acuerdo al producto, ¿cierto? Entonces, si yo hago un producto que es demasiado exclusivo y demasiado personalizado, o que yo sé que nadie en el mundo puede hacer algo igual, ¿sí? O por lo menos en el momento no, hasta después de que lo vean y me copien, o se inspiren en mí, yo puedo aspirar a una ganancia aún muy superior al 100%, al 200%, al 300%, porque es un tema que es muy subjetivo y que depende mucho del producto, sobre todo en este tema artesanal. Cuando estamos hablando
lo que yo les decía al comienzo. Estamos hablando de un tema comercial, ¿cierto? Es muy diferente yo que elaboré todo esto. Entonces, un ejemplo. Paola me compra a Hormigui. Entonces Paola me dice, listo, Tili, yo te compro Hormigui, te compro Hormigui en 50.000. Ah, bueno, listo, Pao. Sí. Pero yo ahí ya estoy cobrando mi ganancia, estoy cobrando todo, ¿cierto? Y entonces Paola, ella dice, yo te lo voy a comprar para vender, hágale. O de pronto yo digo, ay, bueno, es para vender, entonces, bueno, yo te voy a hacer un poquito de descuento, pero ese descuento yo no se lo puedo hacer del costo. Ese descuento es ganancia o utilidad que yo dejo de ganar. Entonces yo le digo, listo, Pau, yo les vendo a 50.000, pero como tú lo vas a hacer para vender y para que le puedas ganar un poquito, porque mi precio es 50.000, entonces te lo voy a dejar a 45.000. Entonces resulta que ahí Pau tiene un margen para venderlo, pero ella lo puede vender, no sé, en 50.000, en 52.000, porque el margen para compra y venta es diferente que el margen para, por ejemplo, para quien elaboró todo el trabajo artesanal. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que un ejemplo. No me acuerdo ahorita el valor, pero digamos que a mí el costo total después de mano de obra, materiales, todo, me salió en 20.000 y me gano 30.000, porque sí, porque quiero, porque me lo merezco, porque soy única y tejo muy lindo. Bueno, así se calcula el tema de la utilidad. Entonces, digamos que puede ser muy variable y depende bastante del producto como tal. Pero lo que sí no debería ser variable es que debe haber una utilidad. O sea, porque o sea, cualquier negocio tiene una utilidad y la mano de obra no es la utilidad. Entonces, ¿por qué recalco tanto esto? O sea, vuelvo al mismo tema. A mí también me pasó, yo también lo hice, ya siendo profesional, ya siendo con especialización, ya teniendo experiencia. La mano de obra no es la ganancia, la mano de obra es parte del costo del artículo. Miremos a ver porque tengo descuidados los mensajes. Acá dice, nos dice Jessica Menco, hay una aplicación que se llama Crochetman en la que podemos llevar el tiempo cada vez que tomemos el proyecto que realizamos. Súper bien, no tenía ni idea. Súper. Creo que no hay una, sino hay varias. Sí. Pero no tengo presentes los nombres. Hay varias que nos pueden apoyar. Ok, voy a volver a silenciarme y abro la presentación. Entonces, aquí vamos a hablar de la hora laboral, el valor del precio de la hora laboral, y lo vamos a hablar teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para el año 2020. Entonces, este es uno de los puntos en los cuales las personas se sienten más seguras de que están cobrando muy bien su trabajo, porque dicen, sí, claro, yo cobro los materiales y aparte yo cobro mi hora. ¿Y usted cómo cobra su hora? Ah, pues yo cobro el salario mínimo y lo divido en 30. Pues no, y yo también hice lo mismo, pero no es así. Resulta que el salario mínimo, por lo menos para la legislación colombiana, porque sé que nos ven de otros países, no es el valor sencillo que nosotros vemos como lo que le pagan mensualmente. Resulta que el salario mínimo está compuesto con el salario y con el auxilio de transporte. Pero además del auxilio de transporte, la legislación laboral colombiana exige que se debe pagar salud, que se debe pagar pensión, que se debe pagar ARL, que se deben pagar para fiscales, que se debe pagar prima, que se debe pagar cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y una dotación. A todo eso tiene derecho cualquier persona que trabaje en Colombia o bajo la legislación colombiana. A todo eso tiene derecho. Y generalmente, ¿qué pasa? Que nos quedamos con el salario 877.803 o los más avanzados sumamos el auxilio de transporte. Entonces resulta que cuando empezamos a sumar todo esto, nos damos cuenta que esos 877.000 que creíamos que era mensual, en realidad son 1.497.000 pesos, casi el doble. Estamos hablando solamente de un mes. Ahora bien, ese sí es el valor que vamos a dividir en la cantidad de horas. La legislación colombiana habla de
48 horas laborales semanales y el año contiene 52 semanas. Como el año contiene 52 semanas, no podemos decir apropiadamente que cada mes tiene 4 semanas. Entonces, 52 semanas divididas entre los 12 meses nos va a dar un índice de 4.33. Es decir, que cada mes lo calcularíamos como 4.33 semanas. Entonces, 48 horas semanales por 4.33 semanas al mes nos dan 287.84, que se aproxima a 208 horas al mes. Entonces, este valor, 1.497.000, lo vamos a dividir entre los 208 y nos va a dar un valor de hora de 7.202 pesos. Si dividiéramos esos 877.000 pesos en 30, seguramente nos va a dar, no sé, como 4.000 pesos, me atrevo a decir, no sé, 4.000, 5.000 pesos, que están muy lejos de estos 7.200. Entonces, yo sé, porque digamos algunas personas ya me lo han manifestado, que a veces esto no es tan fácil de comprenderlo, pero lo explico porque me parece supremamente importante que tengamos en cuenta que el salario, que primero que no puedo cobrar por mi hora laboral menos del salario mínimo y que el salario mínimo no está compuesto simplemente por el valor dado para el pago de la mensualidad, sino que también incluye todos estos conceptos. Entonces, dado el caso, si yo estoy elaborando un trabajo en el que me tardo 10 horas, seguramente el valor por la mano de obra directa tendría que ser 72.020 pesos, ¿cierto? O sea, no puedo decir, ay, pero es que eso, uy, eso me parece carísimo, pero es que es lo que vale. Y estamos hablando del salario mínimo. Bueno, vamos a pasar al siguiente, Pau, por favor. Y aquí es donde les tengo el ejemplo práctico del costo de hormigui. Entonces, vamos a hablar primero que todo de la materia prima. La materia prima es lo que vemos en la parte superior en donde están los numeritos. Entonces tenemos ítem, material, precio, precio unitario, cantidad, costo. Yo lo tengo así porque me parece que puedo sacar un precio más objetivo de una vez calculando con la cantidad. Entonces voy a explicar el primero. Tenemos el poliéster. Este es el poliéster con el que yo hago esta hormiga gigante. Aquí tenemos 100 gramos y yo lo compro en 10.500. El precio por unidad es 105.000 pesos. ¿De dónde sale ese precio? Ese precio sale de dividir los 10.500 entre los 100 gramos. Ahí lo dividí entre 100 gramos. Entre los 100 gramos que trae esto. 10.500 valen 100 gramos. Entonces, cuando yo lo divido, resulta que cada gramo me cuesta 105 pesos. ¿Cuántos gramos utilicé para hacer hormigui? Aquí dice que 30 gramos. Entonces ahí yo voy a multiplicar esos 105 que me cuesta cada gramo por los 30 gramos que utilicé, me va a dar 3.150, ¿cierto? Luego vamos por el relleno. Aquí está, este es el relleno. El relleno, me compro una bolsa que cuesta 8.500 pesos. En la bolsa, perdón, no me acuerdo cuántos kilos vienen, pero cierta cantidad. Entonces, divido el precio entre la cantidad de gramos que viene en la bolsa, me da un precio unitario que son 17 pesos. Esos 17 pesos los multiplico por los 110 gramos de relleno y eso me va a dar 1.870 pesos. Los ojos cuestan 1.000 pesos, entonces un ojo va a salir por 1.000 pesos. Ahí tengo un error de transcripción. Y el alambre igual. Entonces, luego se suma todo, en la parte de abajo dice total materia prima y se suman todos los valores. Ese es el valor de la materia prima, 6.500 pesos. Luego viene el número de horas. Entonces, resulta que yo tengo ahí que me gasté 3 horas en hacerla.
Calculé que me gasté 3 horas haciendo. Y luego tengo que la hora es a 7.200 pesos según el cálculo que ya habíamos sacado, ¿cierto? Y que al multiplicar esas 3 horas por los 7.200 me va a dar 21.600. Por ejemplo, miren, en este caso, y generalmente el valor del tiempo de trabajo es mucho más costoso que el material. Yo definí, porque yo lo definí, que mis costos indirectos de fabricación iban a ser de un 7%. Entonces yo voy a multiplicar. Primero voy a sumar esos 6.500 más los 21.600. Eso me va a dar un valor que vendría a ser 28.200, 28.000 algo. Esos 28.000 algo los voy a multiplicar por el 7% y eso nos va a dar el valor de los costos indirectos de fabricación. Y luego entonces voy a tomar otra vez esos 28.000 algo y los voy a multiplicar por lo que yo defina de gastos de administración. Yo definí un 7% para empacar, por ejemplo, yo discrimino aparte los gastos de ventas para el empaque porque a veces yo tengo que empacar un amigurumi que es así de grande y entonces el empaque es pequeño, pero a veces yo tengo que empacar uno así de grande y entonces el empaque es grande y el precio es bastante diferente, entonces yo lo discrimino aparte. Y aquí le estoy asignando 4.000 pesos y en este caso no le asigno 0 de comisión de ventas porque soy yo y no estoy pagando publicidad, no le doy. Entonces sumo ese valor de gastos de administración y ventas, el valor de los costos indirectos de fabricación, se suman con los 28.000 que ya teníamos, eso nos da 33.000 pesos. Hasta ahí solamente llevamos el costo. Ahora imagínense si solamente hubieran pagado el material, 6.500 pesos. Y vamos en 33.000. Y eso que tuve unos errores que no arreglé en el Excel antes de pasarlo acá porque pues realmente tenía que actualizar los precios y no actualicé un par de casillas y por eso no me está dando el valor exacto. Pido disculpas por eso. Y luego yo definí que quería que quería una ganancia del 35% por la venta de esta hormiga. Esto es un ejemplo. En realidad yo esta hormiga no la he vendido nunca, las hice porque son la mascota y de hecho tengo el patrón gratuito para quien la quiera hacer. Pero para el ejemplo yo puse que quería un 35% de ganancia. Entonces, al final, cuando multiplico ese 35% por los 33.000, me da un valor que esa va a ser la ganancia. Y sumo esa ganancia con los 33.000 que fue el costo total, ese es el precio de venta. Van a ser 50.792. Ahora bien, ahí ya entra el concepto personal, que si yo quiero redondear la cifra a 50.000 o que si la quiero redondear a 51.000 para que sea como una percepción más amable con el cliente del precio de venta. Y ya, les agradezco muchísimo su atención y pues ahora yo creo que quedamos abiertos si quieren hacer preguntas. Listo, volví. Es que yo siento que activo mi micrófono y como que se hace interferencia. Parece un poquito, pero con los audífonos me generó bastante, Pau. Ok, tenemos un desfase de 2 minutos en el en vivo, entonces nos damos un tiempito para ver si alguien tiene alguna pregunta. Jessica dice, estoy tan encantada con esta charla, gracias de verdad por tomarse el tiempo de explicar esto tan detalladamente, no, con mucho gusto. Yo sabía que habíamos escogido a la persona indicada para esta explicación. Es mi amiga. Bueno, Fabiola nos dice, me encantó todo lo que aprendimos hoy, muchas gracias. Adriana, me acabo de conectar. Adriana, no hay ningún problema. Este en vivo va a quedar listo de una vez en Facebook y en el canal va a estar disponible desde mañana. Desde mañana en la mañana porque YouTube siempre se toma un tiempo para procesarlos. Bueno, Tili, muchas gracias. Yo creo que no hubo preguntas, eso es una buena seña. Explicaste todo muy, muy claro. Encantó todo, buenas vibras, dice Félix Benítez. Es mi hermanito.
Saludos entonces al hermanito de la Tili. Bueno, pues entonces cerramos este en vivo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a Tili por sacarme este tiempo y su dedicación. Realmente es muy, muy valioso todo lo que aprendimos hoy y estoy segura que todas salimos con los ojos súper abiertos porque estábamos cobrando mal, ¿sí o no? Ay, Gracias, Tili. Pau, a ti por la información y a todos los que nos ven por su atención. Bueno, un abracito, que tengan una muy feliz noche y ahora sí, a dormir. Chao. Chao.